En este video voy a prepararle una clase y le voy a mostrar la teoría de errores. La teoría de errores consiste en lo siguiente. Supongamos tener un elemento cualquiera del que necesitamos saber su medida. Por ejemplo, una tabla, el largo de una mesa, el ancho de una habitación, o bien un segmento cualquiera que podemos dibujar en el pizarrón. Y imaginemos que estamos, por ejemplo, en el aula y que en el pizarrón tenemos dibujado un segmento AB como el de la figura, que en un extremo le llamamos A, en el otro le llamamos B. Y imaginémonos, porque si esto lo estábamos haciendo en clase presencial, lo que yo haría, yo les invitaría a cada uno de ustedes, de los alumnos, que tomen algún elemento para medir. Algunos tomarán una regla, otro una escuadra, otro una cinta métrica, porque yo ya en ese caso yo lo hubiera preparado la semana anterior, que hubiera dicho, bueno chicos, traigan elementos para poder medir. Esto es para mostrarle en qué consiste la teoría de error. Y esto que yo le presento acá, como que si estaríamos en la clase, ustedes si quieren pueden hacerlo en su casa para comprobar todo lo que yo les voy a decir ahora, con su familia, con sus hermanos, con su mamá, con su papá. Tomen un elemento cualquiera y hagan lo que vamos a hacer a continuación. Cada uno que vaya y que mida. Yo en este caso, si estábamos en la clase, le hubiera dicho, dibujaría un segmento en el pizarrón y le diría, vayan y midan. Con cualquier elemento que tengan para medir. Una regla, una cinta métrica. Y le diría que vuelvan a sus bancos, que tomen la medida y que no le digan a nadie de sus compañeros cuánto midió. Y que anoten en su carpeta la medida. Lo mismo ustedes lo pueden hacer en su casa. Tomen algún elemento, cualquiera, que sea una tabla, o dibujen algo en un papel o algo, o en el suelo, hagan una raya, lo que sea, y midan. Y después que cada uno midió, traten de medir lo más exacto posible y digan, bueno, y tomen nota de lo que fueron midiendo. Yo lo que le diría acá es la consigna de que tomar la medida, la nota en su carpeta, pero que no revele cuánto midió hasta que todos hayan pasado a medir. Posteriormente, agarran y anotan cada una de esas medidas. Y confeccionamos una tabla. Para confeccionar esa tabla, yo como profesor le hubiera llamado al primer alumno y luego al segundo y iríamos anotando. Nosotros vamos a suponer que estas fueron las medidas a los fines prácticos. Y bueno, si ustedes lo hacen en su casa, háganlo con las medidas que ustedes toman. En mi caso acá, yo hice pasar a 5 alumnos. Y bueno, el primero midió 83 centímetros, el segundo midió 80 centímetros, el tercero midió 79 centímetros, el cuarto midió 76 centímetros y el quinto midió 81 centímetros. Si observamos la tabla vemos que ningún valor coincide. Entonces, es lógico que nos preguntemos, ¿medimos mal? ¿Cuál es la medida correcta? Y la respuesta es la siguiente. Toda vez que se efectúa una medición no se logra una total exactitud. Eso no indica que esté mal hecha la medición. Ocurre simplemente que no es posible establecer el valor exacto de la medición. En el campo de la física experimental, la medición es un proceso que se realiza varias veces y naturalmente se van a obtener diferentes valores. Cuanto más exacto queremos que sea el resultado, mayor cantidad de medidas debemos hacer.
Lo que se logra haciendo varias medidas es acercarnos cada vez más al valor real. Y para ello, hallamos el promedio, el cual nos indicará el valor verdadero o más probable. ¿Mm? ¿Entienden entonces cómo tenemos que hacer? O sea, si ustedes quieren algo que sea lo más exacto posible, siempre que tomen medidas, ya sea para comprar una tela, para comprar algún elemento que sea de carpintería, ¿eh? Y si quieren algo de precisión, tienen que medir 3, 4 veces, y bueno, y sobre eso sacar el valor. ¿Mm? Porque mucho, ahora después más adelante vamos a ver que depende la medida, depende de una cantidad de factores que nos pueden llevar a obtener distintas medidas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el promedio de todas estas medidas que nosotros tomamos. Y a ese promedio, nosotros lo que le vamos a llamar sería el valor verdadero o más probable. ¿Mm? Para saber cuál es el valor verdadero o más probable del segmento AB con el que nosotros estamos trabajando acá, hallamos el promedio de todas las mediciones que hemos hecho. Para ello procedemos de la siguiente manera. Volvemos a la tabla que teníamos antes. ¿Se acuerdan? Esta es la tabla que nosotros supusimos que nos dieron los alumnos. Sumo todas las medidas y me da 399, la suma total. Yo para sacar el promedio, lo primero que hacemos es sumar todas las medidas. Vemos que la sumatoria de todas las medidas nos da 399. Se define el promedio como la razón, o sea, la división entre la suma de todas las medidas dividido el número de medición. Y generalmente la llamamos con una X, con una rayita arriba, a ese le llamamos promedio. Ese símbolo es sumatoria, donde a la X es el promedio o valor verdadero o más probable de la medición. Este es el símbolo de sumatoria, que quiere decir que tenemos que sumar todas las medidas. Y n es el número de medidas. Es la cantidad de medidas realizadas. Para nuestro caso, el valor n es 5, ya que fueron 5 los que tomaron las medidas. Entonces, reemplazamos los valores obtenidos y obtenemos el promedio. El promedio va a ser X, va a ser la sumatoria dividido el número de medidas, la sumatoria total es 399 dividido 5, me da 79,80. Eso consideramos, eso es el promedio y consideramos que es el valor verdadero o más probable de la medición de ese segmento. Entonces, les recuerdo para que sepan cómo ustedes sacan el promedio. Cuando un profesor le dice, sacaste un 6, sacaste un 7 y sacaste un 8, ¿cuál es el promedio que va a la libreta? Bueno, ¿qué hacíamos? Nosotros mentalmente agarrábamos y hacíamos, sumábamos los tres valores y en ese caso dividíamos por 3. Si sumamos 6 más 7 me da 13, más 8 me da 21. 21 dividido 3, ahí en ese caso el promedio era un 7, que ese era el que iba a la libreta. O sea, y eso hacemos lo mismo, es lo mismo acá. Lo único, a lo mejor acá trabajamos con más medida o con menos. Pero eso es el promedio. ¿Está? Y a ese promedio nosotros lo llamamos valor verdadero o más probable de la medición de lo que estamos queriendo obtener. Si analizamos el valor 79,80 que nos dio, que hemos hallado como promedio, y que lo consideramos como valor verdadero o más probable del segmento, no coincide con ninguna de las mediciones realizadas. Recordemos que estas eran nuestras mediciones: 83, 80, 79, 76, 81. Si en alguna oportunidad, por esas casualidades, uno da, es simplemente por casualidad, no es que esa sea la perfecta la medición. Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, vemos que en todas las medidas se han cometido errores. Esto se debe a múltiples causas a saber.
Las causas pueden ser, que la llamamos clasificación de los errores, errores sistemáticos, son los provocados por los instrumentos de medición. Hay algunos que son más exactos que otros, que es, por ejemplo, una cinta métrica, tenemos estas, entre estas dos, por ahí una es metálica, la otra es plástica. Si esa que es plástica está bastante usada, esa con el tiempo puede haberse estirado, puede haberse cortado, o se van borrando los numeritos y cuando uno toma la medida no ve bien. Todo por eso se va dando. Después tenemos las escuadras, que también esta depende de la calidad de la fábrica. Por ahí no tienen la medida exacta entre las subdivisiones. Hay una infinidad de cosas, ¿eh? Después tenemos ya los elementos de mayor precisión, que son los medidores láser que se ven ahora en la actualidad. ¿Mm? Esos serían los errores. Y después tenemos errores humanos. Como su nombre lo dice, son los errores provocados por el hombre. Por más que tengamos un buen equipo de medición, podemos cometer errores sin darnos cuenta. Por ejemplo, ubicándonos mal al punto de medida, o tomamos una medida y cuando le dictamos a nuestro ayudante, en lugar de decirle un número, le decimos otro, o nosotros le decimos bien, y la otra persona entiende mal, o la persona entiende bien, y cuando anota, anota mal. ¿Eh? Todo eso serían errores humanos. Y después tenemos los errores accidentales. Estos son debido a causas circunstanciales improbables de predecir. Esas serían las clasificaciones principales de los errores. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular los errores. A continuación lo que vamos a hacer, procedemos a realizar el cálculo de errores cometidos en cada una de las mediciones realizadas. Nosotros vamos a trabajar con 3 errores, que va a ser el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. El primer error que vamos a calcular es el error absoluto de la medida. Cuando hablamos ya de absoluto, es directamente es el valor total de la medida. Es el error absoluto, se lo denomina con la letra epsilon, con una letrita A, y se calcula haciendo la diferencia, o sea, diferencia o resta es lo mismo, entre el promedio y el valor de cada una de las mediciones. Fíjense que es muy sencillo. Para calcular el error absoluto, lo único que hacemos es restar. Tomamos ese valor del promedio que nosotros hallamos, menos el valor de cada una de las mediciones. En símbolo, el error absoluto sería epsilon A, que es igual al promedio, que es la X con la rayita arriba, y un X sub I, donde X sub I indica el valor de cada una de las medidas. Vamos a trabajar con nuestro ejemplo, para que lo vean en números. Nosotros tenemos la medida 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, cuando hablamos del X sub I, ese es el I y ese va a tomar X1, X2, X3, X4, de acuerdo a con qué medida estamos trabajando. El promedio es un número, ese ya está, es fijo, y es lo que, ese no varía, porque es el que hallamos anteriormente. Entonces, el error absoluto de la medida 1 va a ser epsilon A1, o sea, porque estamos por trabajar con la medida 1, es el promedio menos el X1, digamos. Ese XY toma el valor 1. Y el promedio nosotros nos había dado 79,80, menos el valor de la medida, que acá dice el valor de la medida, es 83. Hacemos 79 menos 83, el error absoluto cometido en la medición 1 es de menos 3,2. Hay que poner símbolo, signo, perdón. Bueno, ahora, fíjense, este es el 83, viene acá. Ese es el valor de la medida. Ahora, si nosotros queremos hallar el error absoluto de la medida 2, ¿qué va a ser? Va a ser el promedio menos el valor de la medida 2. Y así. Tomamos 79 menos 80, porque 80 es la medida 2, y cometimos un error absoluto de 0,2. En el caso de la medida 3, va a ser el promedio menos el valor de la medida 3, que en este caso es 79. Fíjense que en todas el promedio se repite porque es uno solo.
79,8 menos 79 me da 0,8. Y después repetimos la 4 y repetimos la 5. Si nosotros sumamos, si queremos, si sumamos todos los valores positivos y negativos, nos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque el promedio está justo en el medio. Eso es el promedio, toma un valor intermedio entre los valores que están por arriba y los valores que están por abajo. O sea, tal es así que si nosotros sumamos menos 3,2, menos 0,2, más 0,80, más 3,80, menos 1,2, nos tiene que dar 0. Eso es lo que yo le aclaro ahí. Con eso nosotros sabemos que hemos calculado bien el error absoluto y por lo tanto también calculamos bien el promedio. Eso es todo lo que sea error absoluto. Es simplemente una resta. Como vemos, la suma de todos los valores absolutos nos da un resultado 0. Esto es así porque el promedio es un valor intermedio. O sea, tenemos medida por encima y por debajo del promedio. Esto también nos sirve para cuando hacemos los ejercicios, hacer un control previo. Y si la suma nos da 0, si no nos da 0, debemos controlar los resultados. Ahora procedemos a calcular el error relativo. Yo le había dicho anteriormente que nos debemos calcular 3 errores. Error absoluto, error relativo y porcentual. Ya terminamos el error absoluto, ahora vamos a ver el error relativo. El error relativo se obtiene dividiendo el error absoluto de cada una de las medidas dividido el promedio. Recordamos que el promedio era 79,80, entonces en símbolo, el error relativo es el error absoluto dividido el promedio. Procedemos a hacer el cálculo del error relativo de cada una de las medidas y trabajamos acá con 4 decimales. Vamos a trabajar con 4 decimales porque después cuando vemos el error porcentual, tenemos que hacer una multiplicación por 100 en ese caso y para que se vean mejor los números, vamos a trabajar en este caso con 4 decimales. Entonces, trabajamos el error relativo 1, ¿qué va a ser? El error absoluto 1 dividido el promedio. Recordamos que nuestro error absoluto 1 era menos 3,2. El promedio es siempre el mismo, es 79,8. Hacemos la división y me da que es menos, respetamos el signo, me da menos 0,0401. ¿Ven? Ahí está. Tenemos los 79, que ese sería el promedio. Y ahora vemos el error relativo 2. Va a ser el error absoluto 2 dividido el promedio. Y lo mismo, que 0,2 dividido 78, lo mismo pasa con el error relativo 3. Tomamos el error absoluto 3, lo dividimos el promedio, lo mismo con el 4 y lo mismo con el 5. En todos los casos respetamos los 5. Es muy sencillo, ya acá ya vemos que el error relativo es dividir ese error absoluto que nosotros calculamos al principio, lo dividimos por promedio y este ya es un error relativo. Y ahora sí vemos el error porcentual, porque nosotros estamos más acostumbrados siempre a hablar qué porcentaje, siempre que hablamos, cuánto subió un servicio, si subió el 10%, el 15%, cuánto nos aumentan el sueldo. Todos siempre estamos acostumbrados a hablar de porcentaje. Entonces por eso casi nunca se habla de error relativo ni errores absolutos, siempre se habla en porcentaje. Entonces, pero para llegar al error porcentual tenemos que pasar por el error absoluto y por el error relativo. Entonces, y el error porcentual se obtiene multiplicando ese error relativo que hallamos de cada una de las medidas multiplicado por 100. Es simplemente. Y si ustedes se acuerdan que cuando multiplicamos por 100 lo que tenemos que hacer es correr la coma tanto cero como hay después de la unidad, hay como el 100. Tiene 2 ceros después de la unidad, nosotros lo que tenemos que hacer en cada uno de nuestros ejercicios es correr 2 lugares hacia la derecha la coma. En símbolo, el error porcentual sería error relativo por 100. Procedemos a hacer el cálculo del error porcentual de cada una de las medidas, trabajamos con 2 decimales, en este caso. El error porcentual de la medida 1, ¿qué va a ser? El error relativo 1 por 100. Si ustedes recuerdan, el error relativo 1 era menos 0,0401.
por 100, corro la coma 2 lugares y me queda 4,01%. Ahí ya, si nosotros hablamos, decimos, en la medida 1 cometimos un error del 4,1%. Vemos el error porcentual de la medida 2, tomamos el error relativo 2, lo multiplicamos por 100 y nos damos cuenta que en ese caso cometimos el 0,25% de error. En el caso de la medida 3, tomamos el error relativo 3, lo multiplicamos por 100 y vemos que ahí cometimos el 1% de error. Si ustedes comparan esta tercera con la primera, en la primera cometimos un error del 4%, en esta un error del 1%, mucho menos. Y tomamos el error de la relativo 4% y obtenemos que tenemos un porcentaje de 4,76. Y lo mismo en el 5. Fíjense, si nosotros acá nos ponemos a analizar, miramos los números, ¿en qué medida cometimos el menor error? Nos damos cuenta que en la 2, porque cometimos el 0,25%, fíjense, ni el medio por ciento. Después la otra, que menos error se cometió, fue en la medida 3, que tuvimos un error de un 1%. En la 5 ya tuvimos ya del 1,5%, y en la primera tuvimos del 4,01, y en la que mayor error obtuvimos fue en la medida 4, que tuvimos un 4,76%, ya cerca del 5%. Analizando los resultados, vemos que la medida 2 es la que menos error obtuvo, solo un 0,25, y la mayor un error que del 4,76. Resumiendo, teníamos nuestra tabla, o sea, tomamos la medida, primero anotamos y sumamos todas las medidas. Segundo, que tenemos que hacer, calcular el promedio. Una vez que calculamos el promedio, con esa formulita, tomábamos ahí, lo dividíamos por la cantidad y obteníamos el promedio. Luego calculamos el error absoluto, que el error absoluto era el valor, el error absoluto era el promedio menos el valor de la medida, o sea, tomamos el promedio menos el valor de la medida, que tomamos de cada una de las medidas, y así sucesivamente. Fíjense, en el caso del error absoluto, tomamos el otro, y ahí nos va saliendo. Eso a lo mejor ejemplo, y así se repite para todo. Ahora en el caso del error relativo, ¿qué tenemos que hacer? El error relativo era el error absoluto dividido el promedio. Bueno, ¿qué tomamos? Tomamos el error relativo de la primera medida, que es 3,2, lo tenemos que dividir por el promedio y así. Y en el caso de la 2, tomamos el error relativo, el error absoluto de la medida 2 y lo dividimos por el promedio. Y por último, el cálculo porcentual, que tomamos del error relativo, lo multiplicamos por 100. Entonces, ven que el error relativo de la medida 1 era 0,401 por 100 nos da eso. Y lo mismo en el caso de la 2. Y así completamos las 5, y si teníamos 10 tenemos que hacer todo. Este es un resumen, solo se ven las dos primeras mediciones, al solo efecto explicativo, que de dónde se van tomando los valores. De la misma forma se trabaja con las demás medidas. Bueno, espero haberles sido claro y haberles sido útil, y los espero para la próxima clase, que muy próximo les voy a estar grabando.